En los suburbios de una ciudad vivía un joven al que llamaremos Gustavo. Sus características personales no eran muy notables, algunas ni siquiera es necesario mencionarlas. Entre las que se destacan es que era un amante de los videojuegos. Se fue de la casa de sus padres a los 18 años de edad, vivía solo con un amigo, trabajaba como repartidor en una franquicia de comida rápida, y su pasatiempo era estar interminables horas navegando por internet. Era una persona solitaria, no tenía muchos amigos, pero tenía la cualidad de ser muy unido con las pocas personas que eran cercanas a él. Por eso, su amigo, con quien vivía, lo conocía muy bien, sabía hasta sus secretos más íntimos, y siempre estaban haciendo cosas juntos. Un día este amigo, a quien llamaremos Raúl, llegó al apartamento muy emocionado. Había sudor en su frente que denotaba que incluso vino corriendo hasta su hogar, y con voz muy entusiasta le dijo a Gustavo: Rumi, tienes que ver esto. Gustavo, con una ceja muy levantada por la impresión que le causó ver a Raúl tan extasiado, se acercó hasta él. ¿Qué es lo que quieres que veamos?, preguntó. Raúl sacó de su bolsillo una memoria flash USB negra, con una de las esquinas rotas y tan gastada que era muy difícil distinguir las letras de la marca. Lo único que respondió Raúl fue: tienes que ver esto. Mientras conectaba los cables y unas bocinas a su computadora portátil, conectó con mucha prisa la memoria USB a su computadora. Y mientras cargaba los archivos, Gustavo nuevamente le preguntó: ¿de qué se trata? ¿Qué tienes en tu memoria? Raúl le dijo: acerca una silla en la que te sientas más cómodo. Mientras Gustavo acercaba una silla hasta la computadora de su amigo, notó que lo único que venía en la memoria flash era un archivo de audio. Lo que más le llamó la atención era el nombre. Se titulaba Droga Digital. Raúl empezó a contar que un conocido de él le ofreció ese audio en el lugar donde trabaja. Se lo vendió a $10 y le aseguró que si escuchaba con atención el audio completo, que duraba más de 30 minutos, sentiría los mismos efectos que produce cierta droga que los jóvenes consumían de antemano. Gustavo le dijo: ya he escuchado sobre eso, pero ciertamente no creo que algo así sea posible. Raúl, aún emocionado, pues tenía credibilidad en la persona a quien le compró la memoria, dijo: nada perdemos con probar. Se pusieron cómodos cada uno en su silla y dieron play al archivo de audio. Empezaron a escuchar ciertos ruidos extraños. Raúl sugirió: cerremos los ojos para que sea mejor el efecto. Y así lo hicieron. La frecuencia que contenía el audio no tenía sentido ni orden aparente. Era una serie de sonidos aleatorios que podían llegar hasta ser molestos. A Gustavo le recordaba mucho a la interferencia que se podía escuchar cuando un televisor antiguo quedaba sin señal. Después de 15 minutos, Gustavo reafirmaba su creencia que escuchar ese tipo de cosas era solo una pérdida de tiempo, y suspiró muy profundo por su desilusión. Pero al momento de suspirar, abrió los ojos, y su vista quedó fija en un interruptor de una pared. No pasaba nada. 5 minutos más de ese audio, y no pasaba nada. De repente vio por la ventana de su departamento una silueta de una persona que avanzaba hasta la puerta de la entrada. Pensó: por fin, un motivo para zafarme, alguien nos visita. Y cuando volteó a ver a Raúl para hacérselo saber, su amigo estaba con los ojos muy abiertos y sus uñas se enterraban en los brazos de la silla donde estaba. Estaba completamente rígido y con una angustiosa sonrisa, toda su cara bañada en sudor. El ritmo de su respiración era extraño, tomaba grandes cantidades de aire y lo sostenía. Gustavo se alarmó y le dijo: Raúl, ¿estás bien? De repente Gustavo vio cómo la cara de Raúl se distorsionaba. El interruptor de la pared había desaparecido. Todo lo que veía Gustavo era muy confuso. Los colores dejaban de tener sentido, no sabía bien si tenía los ojos abiertos o cerrados. Después de un momento pudo darse cuenta que la silueta de la persona que había visto era otra alucinación, y empezó a sonreír tomado muy fuerte de su silla. Pensó: funciona esta mierda. Miles de demonios danzaban frente a ellos y hacían rituales que no podían comprender. Veían cómo pequeñas personas empezaban a molestar al gato que tenían, y por momentos todo se sumergía en la oscuridad. No podían moverse. En verdad que lo intentaron. Querían ser parte del baile de todas las musas que los demonios habían convocado para su ritual, pero no podían ponerse en pie. Un rostro del tamaño de la pared llamaba mucho su atención. No tenía nariz, o por lo menos eso se podía ver. Toda su cara era oscura. Podían notar que era un rostro, pues el rojo de sus ojos y lo blanco de sus dientes hacía un enorme contraste con todo lo demás que era oscuridad.
eran los dientes más grandes que habían visto. Y este demonio lo lucía con una sonrisa inquietante mientras repetía una y otra vez: Gustavo, ¿estás bien? En periodos de algunos minutos repetía: Gustavo, ¿estás bien? Lo repetía una y otra vez, mientras el festival de demencia se celebraba en todo su departamento. Y de pronto, todo fue oscuridad. A la mañana siguiente, los jóvenes compartieron su experiencia y hablaban de lo fascinante que había sido su trance. Y acordaron hacer una investigación, cada uno por su parte, para saber si se podía conseguir material como ese en internet. Pues Gustavo aseguró: creo que yo podría descargar cosas como esa. Tenemos que probarlo y saber si es igual de efectivo. Esa misma noche, cargados con horas y horas de material que prometía tener los mismos efectos, los dos amigos empezaron su viaje al mundo de la discordia. Día tras día probaban un audio nuevo. Algunos les provocaban los efectos que ellos buscaban, otros simplemente no les hacían sentir nada. Con los meses fueron tomando experiencia, sabían desde los primeros minutos del audio si sería efectivo o no. Ya sabían también en qué páginas buscar, las cuales eran pocas y muy difíciles de dar con ellas. Los meses pasaron y día tras día los amigos entraban en trance con estos audios. Pasaron algunos meses y Raúl empezó a perder un poco el interés. Seguía aceptando las invitaciones de Gustavo, pero no con la misma periodicidad. Gustavo, en cambio, parecía que cada vez necesitaba más. Pasaba hasta 7 horas al día encerrado en su habitación escuchando estos audios. Un día dejó de ir a trabajar. En la casa de sus padres lo echaron de menos, pues faltó a la reunión familiar que hacían cada mes, a la que Gustavo no había faltado nunca. Él siempre alegaba que todo estaba bien. Raúl expresó su preocupación, porque incluso había perdido su trabajo. Gustavo le contestó: ya no me gustaba ese empleo, buscaré uno nuevo, no te preocupes. Dejó de comer, no salía de su cuarto en todo el día. Borró todo archivo de su disco duro para poder llenarlo con este material. Llegó un punto en el que Raúl tuvo que llamar a los padres de Gustavo, pues él ya no sabía qué hacer. Veía cómo su amigo perdía peso y el interés de poner un pie fuera de su cuarto. Toda su vida se convirtió en una computadora y sus audífonos. Los papás de Gustavo acudieron a la invitación de Raúl y fueron a su departamento y vieron con horror el cambio profundamente negativo que había tenido su hijo. Si bien no era una persona que cuidara mucho su apariencia personal, vieron cómo llegaba a ser grotesco verlo. Unos jeans muy sucios, una camisa blanca y el cabello largo que se notaba no había sido lavado en mucho tiempo. Y sobre todo lo vieron muy delgado por la falta de interés en comer. Preocupados, ellos trataron de llevarlo a casa para poder cuidar de él, a lo que Gustavo se negó rotundamente y reaccionó con violencia: déjenme en paz, por esto mismo me fui de su maldita casa. Sus papás solo podían mostrar asombro por esa reacción. Su madre se acercó para tomarlo de un brazo y con uñas largas y sucias rasguñó su mejilla. Entre gritos le decían: tienes que haberte vuelto loco, déjenme en paz y lárguense. Fue lo último que escucharon de él. Raúl les confesó la verdad al marcharse, lo que habían estado haciendo, y sus papás acordaron volver con ayuda profesional para salvar a su hijo. Todo lo demás fue silencio. Una noche después, Gustavo estaba desesperado por encontrar material que hiciera un efecto más fuerte en él. Llegó a pensar que ya lo había probado todo. Rascaba su cabeza y sus mejillas con desesperación por la ansiedad que le provocaba no poder encontrar material nuevo. Decidió entrar en la Deep Web. Después de 9 horas de búsqueda, por fin encontró un sitio web, el cual las personas que lo han logrado ver lo describen en pocas palabras como un diseño de programación de un artista muy dotado que buscó plasmar en una plataforma el lugar del infierno donde se castigan a los pecadores que hicieron las cosas más ruines en esta tierra. El arte de las imágenes que adornaban el sitio web eran increíbles, eran sombrías, mórbidas. Todo artista tiene un límite, algo que no haría por no violar sus propios valores, pero era como si quien dibujó esas figuras careciera de toda moral. Es indescriptible para quien lo ha visto. Lo único que todos opinan en común es que no importa si tú vives 100 años, jamás vas a poder olvidar esas imágenes. Y entre todas esas figuras, en toda la página, solo había un botón, un enlace para descargar un archivo de audio en formato MP3. El botón tenía escrito: la sinfonía prohibida. Gustavo, incluso en su desesperación, dudó en presionar el botón que iniciaría la descarga, pero fue más grande la profunda adicción que le habían causado estos sonidos. Preparó todo minuciosamente.
esperó que su reloj diera la medianoche, pues él sabía que para esa hora Raúl ya estaría dormido. Recuerda, los dos se conocían muy bien. No quería distracciones. Metió a su cuarto suficiente agua para no tener que dejar la cama en toda la noche. Después de meses sin arreglar su cuarto, acomodó muy bien las cobijas de su cama para estar lo más cómodo posible. A las 12 a.m. dio play al audio. Le sorprendió mucho que fuera una pieza musical, que no era solo sonidos aleatorios ni frecuencias bajas, era música, unas notas muy tétricas que lo relajaban. El volumen del audio iba subiendo cada vez más y más. Gustavo concluyó que era para potenciar el efecto y no alteró el volumen de su computadora, a pesar de lo desgarrante que podía ser la música tan alta para sus oídos. Después de un rato notó que la música tenía un principio y un final, y se repetía una y otra vez. De hecho, miró en su reproductor que el audio duraba 3 horas, y se repetía una y otra vez una canción de 6 minutos. Después de 2 horas, la había aprendido de memoria, sabía la cadencia del compás a la perfección, tanto así que pudo identificar algo que no iba con la música, un sonido extraño que se escuchaba muy a lo lejos en el audio. A medida que pasaba el tiempo, él podía analizarlo más, y cada vez era más coherente para él. Eran gritos de personas, gritos desgarradores. Sonaban también como trozos de metal, chocando unos contra otros. Risas de placer, llanto, súplicas, pero sobre todo, y lo que más resonaba en sus oídos, gritos de dolor. A la mañana siguiente, Raúl fue al cuarto de Gustavo antes de irse a trabajar, para saber cómo estaba su amigo. Nunca nadie volvió a ver o saber absolutamente nada de Gustavo. Todo estaba como él lo dejó. Nada indicaba que había salido del departamento. Ningún vecino había visto nada. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Sus padres lloraron su pérdida. Su amigo Raúl estaba inconsolable. Cerró con llave el cuarto de Gustavo para no tener que pasar por él y ver que su amigo no estaba. Después de un año de buscarlo, sin encontrar una sola pista, un solo rastro del joven, su familia decidió hacer un funeral simbólico para él, pues ya habían perdido toda esperanza. Raúl asistió, con un traje negro que en varias ocasiones había prestado a Gustavo, y sus lágrimas no dejaban de caer. Después del funeral, la mamá de Gustavo abrazó a Raúl y le suplicó que si supiera cualquier cosa de Gustavo, se lo hiciera saber inmediatamente, porque ella aún no perdía las esperanzas. Raúl volvió a su departamento aún desconsolado, y su tristeza se volvió enojo. Empezó a romper las pertenencias de Gustavo. A pesar de que muchas personas habían entrado al cuarto de Gustavo para buscar algún rastro de él, no se dieron cuenta que su disco duro seguía donde él lo había dejado. Tenía forma de un libro de anime que a él le gustaba. Por eso nadie se dio cuenta que en verdad era un disco duro. Raúl se apresuró a conectar el disco duro a su computadora esperando encontrar alguna pista de su amigo. Lo único que encontró en un disco duro con capacidad superior a 1 terabyte fue un audio llamado La Sinfonía Prohibida. Raúl conocía tan bien a Gustavo que sabía que la más mínima pista le podría decir que fue de su amigo. Al reproducirlo, pasó por las mismas etapas por las que había pasado Gustavo, pero con una diferencia. Se dio cuenta que los gritos más profundos y desgarradores, los gritos más agonizantes de dolor, era la voz de su amigo.